Martes 18 de febrero de 2025. Para nosotros, como siempre, es un verdadero placer poder acompañarles a ustedes desde muy tempranas horas de la mañana, mantenerlos bien informados, pero también bien enterados de los análisis pertinentes de temas de país, como los que siempre le ofertamos a través de Diálogo 21. Así es que desde ya, bienvenidos esta mañana. Vamos a hacer una lectura desde la perspectiva del partido Vamos sobre la situación y el trabajo legislativo, y particularmente con los enfoques que se están dando alrededor de la deuda política y lo que son las reformas constitucionales. Un tema muy importante que analizarlo esta mañana. Yo le invito a ustedes a que nos acompañen. A pesar de no haber recibido fondos en concepto de deuda política, el partido Vamos anunció que renunciaba a dicho mecanismo de financiamiento. La diputada Claudia Ortiz además dijo que espera la rendición de cuentas a los partidos que ya recibieron estos fondos. También el partido Vamos no respaldó la iniciativa del Ejecutivo para la creación de una nueva ley anticorrupción. Esta normativa menciona que todos los años los servidores públicos y sus familiares deberán presentar obligatoriamente una declaración patrimonial junto con su declaración anual de renta. Dicha declaración será pública y cualquier ciudadano que desee consultar este tipo de documentos tendrá acceso libre. Con esta normativa, las penas para los delitos de corrupción se endurecerán. Además, se creará una nueva categoría de delito para castigar con prisión a las personas que funcionan como prestanombres. Pero para analizar estos y otros temas, no se pierda esta mañana el programa de Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, gracias Jonathan por poner en perspectiva las temáticas que vamos a tener esta mañana con nuestra invitada. Quiero darle la más cordial bienvenida a Claudia Ortiz, diputada del partido Vamos y jefa de fracción legislativa. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Sí, muy buenos días Ernesto, muy buenos días también al pueblo salvadoreño. Gracias por su sintonía en esta mañana y pues va a ser un gusto poder conversar sobre los diferentes temas que nos interesan de la coyuntura nacional. Bueno, sí, en efecto, tenía días de no compartir contigo tus puntos de vista, tus análisis con relación a todo el trabajo legislativo. Cuéntame un poquito cuál es la lectura que le das a todo este tema de la reforma constitucional por la vía rápida y que conllevó precisamente la eliminación de la deuda política. En su momento oí hablar que tú decías que todo esto es parte de una movida de carácter político. Es parte de una movida de carácter político porque, a ver, ya nos dijeron una vez que iban a reducir el número de diputados para ahorrar. Resultó siendo una mentira porque no han ahorrado tampoco en la Asamblea Legislativa. Prueba de ello es que están desde hace un año remodelando el Salón Azul. Y lo que sí quedó en evidencia es que se cambió el número de diputados para concentrar más poder, para no perder una mayoría que no les corresponde a la bancada mayoritaria de Nuevas Ideas. Luego dijeron que iban a reducir el número de alcaldías, dizque también para ahorrar. También otra mentira, porque ya la gente está viviendo en carne propia cómo están más alejados de sus gobiernos municipales y que eso lo hicieron nada más para tener, no perder el número de alcaldías o no perder la mayoría de alcaldías en el país. Ahora se dice que se va a eliminar o que se eliminó la deuda política la semana pasada, también que para ahorrar recursos. Esto nuevamente la gente ya se está dando cuenta que es otra mentira, es otra movida para mantener la concentración de poder y de recursos. Por ahí decía un colega diputado en su intervención, sencillo, decía, si esta reforma consiste en que el dinero público va a dejar de ser usado para mantener partidos políticos. Sencillo, pues no, es cierto. Esta reforma, sencillo, lo que va a hacer es dejar de mantener a todos los partidos políticos excepto uno, el que está en el poder, excepto aquel que usa fondos públicos para hacer propaganda, para atacar y difamar a las personas que piensan diferente. Y yo les decía en la intervención, esta es una reforma hipócrita. ¿Por qué?
porque por un lado se quita la deuda política y para nosotros, ya lo dijimos, no es un punto de honor. ¿Renunciaron a la deuda, Claudia? Nosotros renunciamos a la deuda política antes de que esta ley se aprobara, ¿sí? ¿Verdad? Antes de que esta ley se aprobara, incluso en las elecciones, antes de las elecciones 2024, dijimos claramente que no íbamos a hacer uso del anticipo de la deuda política porque la situación del país no estaba para estar usando fondos públicos para eso. Esto viene de antes, desde nuestra... Hoy han pedido que se traslade ese gasto, entiendo, a escuela, a reparar una especie de escuela. Sí, te agradezco la oportunidad también, ¿verdad? Primero quiero terminar la idea que yo estaba diciendo, porque por un lado es una reforma hipócrita en el sentido de que se quita este mecanismo para financiar las actividades de los partidos políticos, pero por otro lado se sigue manteniendo prácticas como campaña adelantada, como también campaña y uso de fondos públicos para hacer propaganda. Yo les decía, quitemos la deuda política, pero quitémosle el color cian a la DOM, por ejemplo, institución que hace proselitismo prácticamente en momentos electorales donde hay candidatos presentes y donde hay candidatos a alcaldes o a diputados haciendo inauguraciones cuando la ley lo prohíbe. O también dejemos de usar los medios públicos para transmitir solamente propaganda y abramos los medios públicos que son pagados con los impuestos de los salvadoreños para difundir solo mensajes gubernamentales o del partido. ¿No han visto en el canal de la Asamblea Legislativa reportajes sobre el partido que está en la mayoría en la Asamblea Legislativa? Es decir, se va a dejar de mantener todos los partidos políticos menos uno, el que está en el poder. Y por otro lado, el hecho de que es uno de los partidos el que con su mayoría aprobó esta reforma, este partido político también es de los que no divulga quiénes son sus donantes privados. Entonces, es una reforma que no se va, el efecto de aplicarla no va a ser que se va a aplicar a todos parejos. Este es el otro tema del equilibrio que decía, si en algún momento esto logra afectar el pluralismo político y la participación, así como también el tema del equilibrio. Es como la reforma de reducción de diputados, reducción de alcaldías, y esta es otra reforma que va en ese sentido. Ahora bien, con el tema de deuda política nosotros hicimos un gesto. Hicimos un gesto de decir, nosotros renunciamos a cobrar, a ir corriendo al cajero a sacar el dinero como hicieron los demás partidos. Renunciamos a cobrar la deuda política que nos corresponde por las elecciones 2024, las legislativas y municipales que fue en las que participamos. Esos son más de $322,000 que hemos pedido que el Ministerio de Hacienda los redireccione a las reparaciones de 5 escuelas en el departamento de San Salvador y 2 escuelas en el departamento de La Libertad. Me permito leer también los nombres de estos institutos. Hemos pedido que se redireccionen al Centro Escolar Juana López, Concha Viuda de Escalón, Benjamín Sol Milet, Juan Ramón Jiménez y República del Perú, todos estos en el departamento de San Salvador, y que se redireccionen al Centro Escolar Marcelino García Flamenco y Arturo Ambrogi, estos en el departamento de La Libertad. ¿Cuál es la lógica? Creemos que el país solo puede salir adelante con educación. La situación crítica de las escuelas nos conmueve, nos toca y queríamos hacer algo para esto, y en ese sentido estamos pidiendo que el Ministerio de Hacienda, ya que ese dinero está en el Fondo General, no se ha sacado, se mantenga en el Fondo General y se pueda redireccionar a estas escuelas. Serían alrededor de $46,000 que podrían tener estas 7 escuelas, donde son los lugares donde tuvimos más votación para que el apoyo que la gente nos dio se les pueda devolver. Claudia, una de las grandes preguntas que surgen a la hora de hacer el análisis particularmente del tema de deuda y el tema de la reforma es cómo, qué futuro o cuál va a ser el papel o cómo van a jugar dentro de esas piezas electorales los partidos políticos si no van a tener deuda política para el futuro. ¿Han ustedes examinado ese horizonte?
Yo creo que el tema del financiamiento de los partidos siempre ha sido un tema debatible, ¿verdad? Sí. Es un tema... ¿Con justa o no razón, es decir, crees, por el tema de que había poca transparencia? Sí, claro que ha habido poca transparencia casos, ¿no? En muchos partidos políticos. Nosotros hemos tratado siempre de mantener una práctica de transparencia de nuestros donantes, de qué se ha hecho. ¿Han logrado rendir bien las cuentas? Hemos logrado rendir cuentas y siempre eso aparece en los informes que hacen otras organizaciones del tema. Pero este es un tema que se puede discutir y se puede tomar una decisión, ¿verdad? Porque para mucha gente puede ser indeseable que haya financiamiento público de los partidos políticos. Creería que la mayoría de la población anda sobre ese... Vaya, pero entonces también es indeseable línea, ¿no? Que un partido político que tiene todo el poder, que tiene mayoría en la asamblea, use ese poder también para usar fondos públicos y recursos públicos y prevalecerse de eso para hacer campaña electoral. Y la gente lo ve, le digo, si no, quítenle el color cian al ladón, ¿verdad? Dejen de estar utilizando medios públicos para hacer propaganda y dejen de estar... Haces hincapié mucho en eso del ladón, ¿es incorrecto? Bueno, esa parte. Lo que pasa es que es bien evidente cómo se ha utilizado para promover la imagen, ¿verdad?, de ciertas personas y también llevar a cabo actividades que hasta rayan en el proselitismo. Pero, Ernesto, con el tema de la deuda política, eso se puede debatir y tomar una decisión de forma democrática. Pero ese no es el punto. El punto es que ya iniciaron a tocar la Constitución. Ese es el punto, que se usó. ¿Es un presagio de ir más allá con ese tema? Se usó el tema de la deuda política para empezar a cambiar por la vía rápida, como dices tú, la Constitución. Entonces aquí lo más importante que tenemos que decir es esto. En la Constitución de la República, que es un librito donde, ahí lo estamos viendo en pantalla, ¿verdad?, tiene una gran cantidad de reglas, de disposiciones. Ahí están contenidos nuestros derechos fundamentales y están contenidas las facultades y los límites que debe tener el Estado, el gobierno, la Asamblea Legislativa, el órgano judicial, todas las instituciones públicas, para saber o para garantizar que estos nuestros derechos no sean violentados. Ahí están los derechos ciudadanos y los candados al poder y qué es lo que tienen que hacer las instituciones en el poder para garantizar esos derechos. Entonces, como ahora ya se tocó la Constitución, se cambió el artículo que dice cómo se puede reformar, el 248, y se ha tocado el artículo que habla de la deuda política. Aquí es un tema, no es punto de honor para nosotros, pero ¿qué sí es un punto de honor? Es un punto de honor los derechos fundamentales, las garantías judiciales y también el orden económico, la división de poderes y todo lo que tiene que ver con un Estado que sea democrático, republicano y representativo. Todo eso puede ser cambiado de un día para otro y por dispensa de trámite. Bueno, voy a hacer una primera pausa comercial, sin duda alguna, con la eliminación de la deuda política. Muchos están bajo esa lógica de preguntarse cómo será el tema del financiamiento de sus campañas dentro de los partidos políticos, cuáles son también aquellos aspectos o mensajes que se estarían enviando con esta decisión, sobre todo a partir de ese último ejemplo que tú ponías, ¿no? El hecho de que a partir de la ratificación, ¿verdad?, del artículo de la Constitución que permitió, en este caso, la abolición del 210, ¿verdad? Del 210, sí, 210. Del 210. De alguna manera abre ese camino para hablar de nuevas reformas que ya tiene las potestades ahora con esta ratificación la actual Asamblea Legislativa y hacerlo en un mismo periodo. Vamos a seguir hablando de esto también. Hay una ley anticorrupción que fue desde luego punto también, que hace punto de discusión hoy en día. Vamos a hacer la pausa y regresamos con esto más. 7:16. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, y esa calidad, como siempre, la ponemos de manifiesto a esta hora de la mañana para que usted pueda degustar una rica taza de café. Y qué mejor café rico, ¿verdad? El café perfecto de la mañana, y ahora que rico también es calidad. Así es que buen provecho. Continuamos nuestra conversación con Claudia Ortiz, diputada del partido Vamos y jefa de la fracción legislativa. Y pasemos un poquito a ver este horizonte o este papel propio que tiene el partido Vamos y también el partido Arena desde el punto de vista de la oposición, o la voz, digamos, disonante dentro de lo que es la parte relacionada junto con otros partidos que a lo mejor no tengan la misma fuerza para poder cuestionar algunas iniciativas de la parte oficial. ¿Cómo está esta relación? ¿Cómo se define este papel, este rol de la oposición en la Asamblea Legislativa? ¿Es fuerte o es débil o segregada? Quiero antes de entrar al tema de la ley anticorrupción tocar este tema por toda la situación que ha generado y ha despertado el tema de la deuda política y ahora el conflicto que se ha generado dentro del partido Arena en particular. Bueno, yo creo que queda bastante claro que Vamos se está convirtiendo en la única alternativa, ¿sí?, para poder superar esta situación de abuso de poder y de muchas situaciones también donde se está centrando en el poder económico o está beneficiándose un grupo de poder económico más reducido en detrimento o con perjuicio a la mayoría de la población. Vamos es un partido que nació por el amor y el compromiso a El Salvador. Es un partido que nació porque un grupo de ciudadanos decidió dejar atrás la vieja forma de hacer política que los partidos que habían gobernado, que habían estado gobernando, tenían, ¿no? Y hemos demostrado con hechos cómo hemos estado al lado de la población, defendiendo las causas justas de la gente y también haciendo propuestas muy importantes sobre una agenda de trabajo que hemos definido en nuestra conversación con la ciudadanía. Con todo este tema que se ha suscitado en los últimos días también, pues Vamos a comenzado también a ser visto por mucha de la gente como la única alternativa y la única oposición, ¿sí?, real que está en la Asamblea Legislativa, tomando iniciativas para defender a la población y sacar a la luz muchas cosas que suceden ahí. Este conflicto que se ha suscitado, ¿sí?, yo lo veo más como un show más, ¿verdad? ¿Sí? Que no tiene mayor trascendencia para lo que la gente está necesitando. Me parece que nuestro enfoque está más que en comentar sobre lo que en otros partidos está pero sucediendo. No se puede subestimar lo sólido que puede ser lo que no se puede subestimar, lo que no se puede subestimar es la situación que está viviendo la población salvadoreña. Estamos viendo escuelas que deberían estar siendo reparadas y no están siendo reparadas. La mayoría han cerrado más escuelas de las que se han remodelado. Estamos viendo que la situación de la canasta básica, después de 3 años, sigue teniendo una gran gravedad en la vida de los salvadoreños. La gente está dejando de comer 2 tiempos, 1 tiempo, y eso es grave. Me parece que sé si no es muy fuerte ver el tema de una oposición, digamos, sólida, fuerte. Es que, Ernesto, ¿sí?, yo creo que, bueno, realmente este tema del partido Arena es un tema que ha venido por décadas. Es que ya parece un guacal quebrado donde siempre se le fugan las cosas, ¿no? Se le fuga el líquido. Pero ese no es el punto. Yo creo que la población está aburrida de ver conflictos entre partidos políticos, ¿sí?, y adentro de los partidos políticos. ¿No hay una competencia política entre Marcela y tu persona a la hora de poder...? Mira, Ernesto, eso es irrelevante. ¿Sí? Yo creo que lo relevante y en lo que estamos enfocados es en poder hacer las propuestas
y poder entregarle a la población una visión de país que realmente le garantice una vida digna. Conflictos partidarios, eso a la gente no le da ningún provecho. Nosotros hemos presentado propuestas para que se revise el salario mínimo. Hemos presentado propuestas para que los acuerdos de junta directiva en la Asamblea Legislativa sean públicos. Hemos presentado propuestas también para que se proteja a trabajadoras de maquila, trabajadoras domésticas y también a las personas que trabajan como vendedores en calle. Y la gente nos lo dice, gracias por defendernos, porque al defender los intereses económicos de la gran mayoría de los salvadoreños estamos haciendo nuestro trabajo y eso demuestra firmemente de qué lado estamos. No es con show barato que vamos a salir adelante, es con propuestas y trabajar al lado de la gente. Ya están tocando la Constitución. Hacemos un llamado e invitamos a la gente que nos activemos en la defensa de esos derechos que están siendo vulnerados y además, como ya lo repetí, tenemos que desarrollar una visión de futuro. Acá hemos tenido partidos políticos que no han tenido una visión de futuro, un proyecto político. Vamos puede convertirse y se está convirtiendo definitivamente en el instituto político que puede liderar y que puede ayudar a que todos los sectores de la sociedad que quieren un cambio, que quieren otra manera de ejercer el poder, puedan también unirse a un gran proyecto político, no un proyecto partidario, un proyecto de país, y en eso estamos enfocados. ¿Cómo consideras tú, una vez, planteada ya esta y aprobada esta nueva ley anticorrupción, como un tratamiento específico a este tema que por años ha venido carcomiendo la administración pública, aspectos de la administración y el manejo de fondos públicos, y particularmente hoy en un contexto en el cual, sin duda alguna, muchos creen que esto es parte del requisito, prerequisito o requisito indispensable de organismos financieros para seguir obteniendo dinero? ¿Cómo ves el caso, ya el ADN de esta ley anticorrupción? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, quiero también compartir con la población por qué voté en abstención de esta ley. Lo dije en la intervención al momento de discutirla, ¿verdad? Que me parecía que tenía mecanismos que estaban bien, pero que no iban a tener efecto porque otras leyes importantes no se cumplen. Entonces, aprobar esa ley y dar mi voto a favor sería sumarme a una mala práctica de usar leyes solo con efecto de marketing para ocultar o querer venderle a la población que se está haciendo algo cuando en la realidad se está haciendo todo lo contrario. Entonces tenemos por un lado que se aprueba una ley que digo, el mecanismo está bien y si es ley de la República hay que cumplirlo y ya, ¿verdad? Pero tenemos no te una convenció serie... para dar los votos. ¿Por qué, Ernesto? ¿Por qué? Porque tenemos por un lado, tenemos una gran cantidad de casos que las CICIES, que fue promesa de campaña, que no fueron investigados. Es más, la CICIES hizo tan bien su trabajo que tuvieron que expulsarla del país. Y esos casos, como el caso Catedral, por ejemplo, quedó sin seguir la investigación. Y fiscales que estuvieron participando en las investigaciones ahora están exiliados por persecución. Tenemos también una gran cantidad de funcionarios que fueron señalados en la lista Engel. ¿Y qué fue lo que hizo el oficialismo? Se burló de la lista Engel. Tenemos también una gran cantidad de leyes en la Asamblea Legislativa que aprueban los mismos diputados que aprobaron la ley anticorrupción, pero que dan permiso para que las contrataciones con fondos públicos se hagan sin mayores requisitos. Entonces, cuando vemos todo eso y cuando vemos que los periodistas que investigan la corrupción son infectados con el software Pegasus en sus teléfonos, cuando vemos la persecución de quienes también están señalando estos temas, o sea, por un lado se aprueba una ley para efecto marketing y por otro lado una serie de hechos
como la reserva de 7 años, por ejemplo, a una gran cantidad de información pública que serviría para detectar corrupción, entonces no hay coherencia y yo no puedo participar de una decisión que tiene esas características. Se queda corta entonces en aspectos claves, determinantes, tú decías. No se en queda alguna corta, parte no se se queda ve más corta. un marketing, O sea, dices la tú. ley, ya existen leyes. A ver, Sí. si el hecho de que el Fondo Monetario Internacional ha pedido, o presumo pues que ha pedido, porque esto es parte de, de las observaciones que ha dado el fondo en el marco de las negociaciones con El Salvador, si el fondo ha pedido que se aprueben leyes como esta, pues queda claro que es porque hay déficit, hay una deficiencia en la lucha contra la corrupción en El Salvador. La gente lo sabe. Reserva de 7 años a toda información relevante para poder detectar y prevenir casos de corrupción. ¿Qué ha hecho el partido Vamos? Hemos propuesto en la Asamblea Legislativa 2 veces, Ernesto, y ha sido rechazada, que la reserva de información no sea de 7 años, sino que sea de 3 años. Y que si esa información está en una institución cuyo titular es un funcionario de elección popular, esa reserva no pueda ser mayor al tiempo del mandato de ese funcionario, para que así no se esconda, ¿verdad? Y durante su mandato tenga que salir a la luz la información. Eso sí es buscar luchar contra la corrupción. ¿Y esto que tiene la ley entraría en vigencia 6 meses? ¿Es normal esto, encontrar esto? Pues normal en algunas leyes que son de mayor dificultad, que es más complejo. ¿Por qué crees que se dieron 6 meses? Desconozco, Ernesto, hay que preguntarle a los que están, a los que le aprobaron cuál fue el criterio para esto, ¿verdad? En algunas... Entonces a ti no te convenció esta ley, ¿no? Ya mencioné de que es importante que se complemente todo este esfuerzo con toda la legislación que ya existe y que hay de sobra ejemplos de que no se cumple. Ok. Bueno, el tiempo se nos fue, son las 7:30. Vamos a de nuevo a invitarte más seguido, más adelante, para que sigamos en el abordaje. Con gusto. Desde la perspectiva de la fracción de tu partido, tu persona, conociendo estos temas que están sin duda alguna en la agenda de la opinión pública en el país. Gracias, Claudia, por habernos acompañado. Gracias, y para terminar, pues mencionar que nosotros estamos abiertos como partido político a conversar, a dialogar y a construir consensos con todos los sectores sociales, porque es necesario poder construir la alternativa para tener una vida digna como salvadoreños, y es eso lo que nos merecemos. Muchas gracias. No, gracias a ti, te agradezco. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, nos comenta sobre el trabajo más reciente que se ha tenido en la incautación como país de más droga en aguas de nuestras mares. Vamos a la pausa y regresamos con él, 7:31. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida al señor ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, con quien vamos a hablar temas del trabajo último hecho precisamente por la Fuerza Armada. Ministro, bienvenido. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días a todos los que nos sintonizan. Como siempre, acá para compartir con ustedes las actividades relevantes en las que participa la Fuerza Armada. Bueno, ministro, nuestra Fuerza Armada sigue incautando droga, un hecho importante que provoca desde luego al país colocarlo sobre la mirada de cómo está precisamente asestando estos golpes a la narcoactividad, ¿no? Tuvimos el más reciente y también creo que a finales de enero también tuvimos. O sea, se están dando muchos seguidos, ministro.
Sí, el 27 de enero fue uno, creo. Sí, el 29. ¿Sí? 29, este año ha sido un año que ha comenzado con mucha actividad. Eso nos indica en el tema de la lucha contra el narcotráfico. Eso nos indica que ese negocio, mal negocio que existe, no se detiene y es quizás cada vez más intenso. La situación de nuestro país, por ejemplo, que nosotros hemos logrado sacar de nuestro mar territorial ese tráfico de drogas, y está un poco más al sur de nuestro país. Sin embargo, vemos que la actividad es bastante intensa. El año pasado comenzamos... Y ese fue el momento, lo voy a interrumpir, sí, ministro. Ese fue el momento de la captura. Sí. Es un procedimiento, digamos, como cúspide, ¿no? Porque están prácticamente, no saben cómo les va a responder. Sí. Cuéntenos un poco en descripción eso, ¿no? Ese bueno, momento. Le podemos dar volumen también un poco al audio si lo tenemos, producción. Vamos a ver, ministro. Sí. No tiene audio. Hay muchos aspectos en ese video que pues uno al verlo lo puede observar sencillo de llegar, aproximarse, pero primero la distancia a la que estamos, arriba de 500 millas, para llegar a ese lugar hay que hacer muchos cálculos. ¿En cuánto tiempo se llega, ministro? Bueno, depende de dónde esté la última posición que uno tenga. Depende de la capacidad de las embarcaciones que uno tenga. Depende de las condiciones atmosféricas, también corrientes, mareas. De todo eso depende. ¿Horas o días, ministro? ¿Perdón? ¿Horas o días? Ambas cosas. Porque nosotros, según nuestros cálculos que vamos realizando, hay momentos en que decimos, si nosotros estamos a tanta distancia y ellos pueden venir a X distancia, las corrientes están de esta manera, los vientos están de esta manera. Entonces nosotros buscamos el PMA, se llama punto de máxima aproximación, es un cálculo cinemático en el cual decimos que cuál sería el punto de máxima aproximación considerando la velocidad que ellos traen y la que nosotros vamos a llevar. Entonces, con eso determinamos nosotros en qué momento lanzar las interceptoras del buque madre o del buque nodriza, que es el que las lleva para lograr mantenerlas a ciertas distancias de la costa. Son aguas internacionales. Sí, es alta mar. Es la alta mar. ¿Kilómetros estamos hablando? Bueno, son millas náuticas, ¿no? Sí, fueron 515 millas náuticas, son 900 y algo de kilómetros. Esa es de las que están cercanas, dijéramos. ¿Y esa capacidad de poder detectar es propia o con el auxilio de los Estados Unidos? Porque esa es una pregunta que siempre nos hemos hecho, por cierto, en nuestra mesa. En algunas ocasiones es con apoyo de Estados Unidos, en otras ocasiones es propio de la inteligencia nuestro, y en otras ocasiones también colaboración de países con los que tenemos convenios. El caso de Estados Unidos, en Key West está la Joint Interagency Task Force, la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta, que está en Key West. Allí hay representantes de todos los países del continente y tenemos nosotros también un representante. Entonces hay como un pool donde se reúnen todos los días a analizar la situación en la parte jurisdiccional de cada país. Entonces, por ejemplo, si Panamá o Costa Rica tiene una situación que ya se escapó de sus capacidades, pues se comparten esos lugares y nosotros le damos seguimiento a esos datos. En ese caso, ahí dijéramos compartir la información entre países. Con esa información nosotros hacemos nuestros cálculos y a partir de esos cálculos ya se da esto que ustedes ven ahí. Hay veces nosotros llegamos... El mapa que teníamos ahí... Sí, esa es la distancia. Sí. Esa es la distancia a la cual se hizo esta incautación. Pero la situación es que... Ahí está ¿verdad? Sí, ahí están
515 millas náuticas que le explicaba yo. Entonces, uno hace su cálculo, lanza la interceptora en el momento que debe de lanzarla y luego llegamos al punto, pero algo puede variar en cuestiones de minutos o de horas, que va a hacer que uno no llegue exactamente al punto que quiera llegar, o llega al punto pero el otro no ha llegado. Entonces ahí viene ya en el sitio, en el lugar, la búsqueda que tenemos que hacer. Y a veces podemos estar a una milla náutica y no ver la narcolancha, por ejemplo. Y entonces ahí es donde comienza ya todo el trabajo que se hace, la forma de buscar ya cuando uno tiene el datum o el punto donde puede estar la cuestión. Y luego la parte ya de la intercepción, una vez que haya sido ubicada una embarcación, toda la parte táctica que deben de conocer. De alto riesgo, el momento. Exacto. De eso. Es alto riesgo porque entiendo que esa es la parte no táctica. Saben, no creo que lo reciban con los brazos abiertos. Eso es lo que yo le digo, es la parte táctica, que si hay otras embarcaciones que estén apoyando a la narcolancha, solo está la narcolancha, puede tener explosivos, nos responden en algunas ocasiones con fuego. Todo eso ya es la parte táctica. ¿Son fuerzas especiales, ministro? Exactamente, la Fuerza de Tarea Naval Tridente son fuerzas especiales navales con esa capacidad no solamente de llegar a la intercepción, al momento de la intercepción, sino todo el conocimiento que deben de tener ellos de lo que yo les estoy explicando, por ejemplo, de saber hacer esos cálculos, porque muchas veces las fuerzas especiales son buenos tácticamente para resolver ya ante el enemigo. Pero en el caso de los navales, ellos tienen que tener conocimientos de otras cosas, por ejemplo, los aspectos de física y todo eso. Y con eso luego llegan a la aproximación, ya llegan ahí. Y ya ahí, cuando están frente a la narcolancha, es el procedimiento que ellos deben de tener para saber aproximarse a la lancha. En lo naval, por ejemplo, navegar en alta mar es complicado, pero es mucho más complicado cuando usted está haciendo maniobras, por ejemplo, atracarse a un muelle o abarloarse a otra lancha. Tienen que hacer maniobras bien hechas para evitar accidentes. Entonces, eso también, que ellos tienen que pegarse o abarloarse a la narcolancha con todas las medidas de seguridad, eso también es algo que se lleva como fuerzas especiales. Y luego ya la búsqueda de los ilícitos, el tratamiento de los narcotraficantes, porque primero la neutralización, ¿verdad? Sí. Que no van a causar daño. Y a partir de ese momento comienza el cuidado de ellos o la protección de los narcotraficantes, porque eso ya es parte de los derechos que ellos tienen y que hay que respetarles, y también el proceso de la cadena de custodia, entregar todo lo que se encuentra en ¿Y eso se le entrega a? Ahí viene, ya entra fiscalía. Policía, dentro de la policía la división antinarcóticos, inspecciones oculares. Por lo general no hay resistencia de los... Sí han habido, ya hemos tenido combates. Recibimiento ya hemos tenido combates. De balas, ¿no? Ya sí. han herido a algunos de los tridentes. Afortunadamente por el equipamiento no ha pasado. Hay buen equipo. La embajada reconoce muy bien, de hecho había un tuit, siempre no reconoce la labor de nuestra Fuerza Armada en ese aspecto y siempre les da desde luego el saludo pertinente, ¿verdad?, del embajador Duncan, ¿verdad? Decía, por cierto, en los últimos, vea, nuestro respeto a la Marina Nacional, decía, que con gran profesionalismo sigue día a día combatiendo, dice, el dolor y muerte que representa el tráfico de narcóticos, porque sabe que el crimen transnacional no descansa nunca. Ahí refiriéndose precisamente también en respuesta al anuncio que hacía el presidente de ese tema. Seguimos hablando de esto cuando regresemos. Voy a una pausa, 7:46. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos nuestra conversación con el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, sobre estas incautaciones de droga y sobre todo también, ya cerrando este tema, ministro, sin duda alguna estamos hablando de millones de dólares, ¿no? Las incautaciones son fuertes de comiso. Sí, bueno, en la gestión del señor presidente Nayib Bukele, en las 57 toneladas que se han incautado, llevamos 1.303 millones de dólares, 1.000 millones de dólares. Gran plata, mucha plata, ¿no? Es bastante dinero. Y luego en cada incautación, por ejemplo, la que se hizo, una incautación de 3 operaciones en una sola, el 4, 6 y 7 de enero, se incautaron 4.3 toneladas, ahí son 100 millones de dólares. Entonces usted se puede tener la idea de cuánto representa. Y eso es allí. ¿Una droga que va para Estados Unidos, ministro? Sí, va para el norte. Porque, para el norte, ¿no? Sí, el norte, y tiene algunos países intermedios de transbordo. Y por esa razón hay gente que dice, bueno, ¿qué andan haciendo allá? Sí, y arriesgando a nuestros marinos y todo. Pues sí, pero es que es bien sencillo. Son simples lógicas que nos inducen a nosotros a hacer bien las operaciones, a tomar decisiones en el Gabinete de Seguridad. Bueno, nosotros de repente encontramos en El Salvador narcomenudeo y encontramos a alguien con gramos de cocaína. ¿Cómo llegó a El Salvador? Aquí no se produce. ¿Cómo llegó a El Salvador? Entonces viene y dice, bueno, llegó de algún lado. ¿De dónde pudo haber llegado? En el caso que la droga va y va para el norte, pero hace tal vez un reabastecimiento de combustible en Guatemala o en México. Y que es México donde entrega. Entonces a ellos muchas veces les pagan con droga al que está haciendo ese abastecimiento, no le dan dinero, no, le dejan un par de kilos, por ejemplo. O entra a Guatemala o entra a México la droga para luego llegar al norte. Entonces, como somos vecinos de Guatemala y a Guatemala pudo haber entrado droga, entonces esa droga, ya somos vecinos, ya puede llegar a El Salvador. Entonces la mejor manera de proteger el país es que tampoco le entre la droga a los países vecinos. Entonces, bajo esa lógica, nosotros decimos, siempre protejamos mucho más allá el puro límite que nosotros tenemos, porque de esa manera vamos a lograr proteger ya dentro de nuestros límites. Aparte que tenemos convenios internacionales firmados por El Salvador, cooperación estrecha con Estados Unidos, y es el ejemplo de esa relación que El Salvador siempre ha mantenido con Estados Unidos, que el aporte es obvio y es directo, que capacitación, formación, equipo, y todo esto va como en respuesta de todo el trabajo que hacen. Sí, porque compartimos y sabe que, bueno, yo sé que cuando escriben de la embajada, cuando escriben eso, porque ellos sí se dan cuenta el sacrificio y lo profesional que hay que hacer para lograr tener estos éxitos. Si nosotros allá a 1000 millas, 500 millas, ahí a veces nos encontramos con los buques de la Armada de Estados Unidos, que son buques grandes de 100 metros de eslora o largo, y andan haciendo lo mismo que, muchas veces lo mismo que nosotros hacemos, y decir ellos, bueno, nosotros somos una potencia que tenemos recursos más que El Salvador, y muchas veces tenemos más éxito que el que tienen ellos. Entonces eso demuestra el profesionalismo de la Fuerza Armada de El Salvador, del Gabinete de Seguridad, porque allá anda el marino, pero para que él pueda andar allá nosotros, y para que nosotros respondamos con la eficiencia que se responde, hemos necesitado de que la Fiscalía, por ejemplo, intervenga, solicite a los jueces que las lanchas que hemos decomisado al narcotráfico en ocasiones anteriores se le entreguen a la Marina para combatir el narcotráfico. ¿Y es así? ¿Se las pasan? Exacto. Pero ahí es porque la Fiscalía entiende y se da cuenta de la necesidad que se tiene. Entonces ya ve... Perdón, no conozco mucho, pero son motores de alta potencia, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, la última incautación, los narcotraficantes traían 3 motores de 200 HP, desarrollaban 37 nudos más o menos. Es una velocidad bastante considerable en el mar, 37 nudos. En un nudo son 1852 metros en una hora. Entonces, tienen una gran capacidad.
Entonces, cuando a nosotros nos proporcionan esa que se le ha decomisado al narcotráfico, nosotros no nos podemos adueñar de esas cosas, porque tiene todo un proceso. Entonces la Fiscalía hace la solicitud, y luego las capacitaciones que también nos ha dado la Policía Nacional Civil en especializarnos en el área de saber qué tipo de narcóticos, cómo hacer el tratamiento de los narcóticos. Es decir, cada quien tiene una tarea en todo el droga proceso. que va de paso, ¿no? Para cerrar ya el tema, porque quiero hablar sobre seguridad pública, ministro. Droga que va de paso. Como le digo, pero hay veces pagan con droga a los que los abastecen. ¿Y hay gente que abastece hasta esas alturas? Claro, pues sí, es que esos son los momentos cúspides de nosotros, porque nosotros calculamos cuánto puede navegar desde donde zarpan, cuánto puede navegar sin abastecerse. Entonces, más o menos en tales coordenadas puede haber un punto de abastecimiento, y son puntos vulnerables para ellos, en el momento que se hacen los abastecimientos o hay más embarcaciones en la zona. Y luego, el hacer ese abastecimiento implica que muchas veces, como le digo, le pagan con droga, y esa droga ya puede entrar a los países. Ok, ministro, ¿qué tal la seguridad nacional? ¿Cómo está el trabajo de acompañamiento? Mire, a propósito, lamentable en primer lugar lo del accidente del helicóptero, que a la hora de apagar el incendio que se tenía en el sector del Boquerón, tuvo ese accidente en la laguna de Chanmico. Y ¿qué fue la suerte de este helicóptero? ¿Lo van a sacar o ya salieron? Sí, no, ya sacamos, ya extraímos de la laguna todos los relacionados a la aeronave. Gracias a Dios, pues que no tuvimos pérdidas humanas, muerte que lamentar, pero sí, ya hicimos toda la extracción y está en el proceso determinar qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que sucedió ahí? ¿Cómo está todo el trabajo operativo y de acompañamiento en tareas de seguridad pública, ministro? Bueno, el trabajo siempre es intenso, y yo lo mencionaba en una ocasión anterior, que cada día es un poco más difícil, porque ya usted no encuentra la cantidad de pandilleros en la calle como estaban antes. Acuérdense que veníamos de un estado en el cual ellos eran los que tenían el control y se lucían. Todos somos testigos de cómo se lucían en las calles, cómo habían marcado sus barrios. Y entonces, cuando comenzamos con el régimen de excepción, fue relativamente fácil decir así, el encontrar, por cualquier lado usted va a encontrar pandilleros. Pero en la medida que el plan control territorial y todos los efectos del régimen de excepción han ido dando sus resultados, hay menos pandilleros en la calle, pero todavía hay pandilleros. Y esos menos que hay, en muchas ocasiones no parecen y no tienen tatuajes. Se han hecho en este mes varias ubicaciones de pandilleros. Uno de ellos, que era de alto rango en la pandilla, no tenía ningún tatuaje, pero tiene antecedentes y era buscado por la justicia porque... Y son de los fundadores, de los viejos. Sí. Es que el tema, como decía alguien por ahí, es que los viejos que ya están viejos, ahí están, pero es latente el problema. Y hasta en algunas ocasiones dan como compasión. Como compasión ya cuando usted ve una gente así, aparentando. Pero, hombres y mujeres, ¿verdad? Hombres y mujeres, sí, hay mujeres también y con edad bastante ya avanzada. Pero la maldad ahí está siempre y siguen, ellos no renuncian a sus pretensiones como pandillas. Entonces el trabajo continúa. Recientemente, el fin de semana, ubicamos a un pandillero que fue juzgado en ausencia y le cayeron 50 años de cárcel. Y ahí andaba tranquilo, porque así aparentemente no tenía nada. Entonces, como le repito, es mucho más difícil ubicar a un pandillero así que un pandillero como antes, que andaban marchados de la cara y la vestimenta y todo era más fácil. Y ellos también, los que han logrado sobrevivir, también tienen más astucia también para esquivar la justicia, para esquivar a las autoridades. Entonces, más profesionalismo, más dedicación para ir ubicando a estos delincuentes que todos los días seguimos agarrando.
Ok, he visto una campaña en redes sobre reclutamiento, ministro. ¿Tienen siempre es permanente este tipo de campañas? Sí, y son procesos naturales dentro de la institución, porque hay gente que se va jubilando, hay gente que se retira y hay que ir sustituyendo a esas personas. Aparte que por ley nosotros debemos de hacer, en El Salvador tenemos que hacer las reservas, eso está determinado en la ley, en lo cual la gente tiene que hacer el servicio militar, luego se va y ingresan otros. Entonces esto obedece a un proceso natural en el cual nosotros seguimos. ¿Y la naturaleza en el ejercicio de funciones para la Fuerza Armada es así como están hoy, funciones de seguridad y de acompañamiento, en este caso, a las fuerzas de seguridad pública? Sí, efectivamente, eso es. Recientemente vi un tema que se estaba abordando en la Asamblea Legislativa, pero no pasó, ¿verdad? Sobre el rol de la Fuerza Armada dentro de las tareas de seguridad y todos esos temas que se iban a dar, pero no pasó. Pero lo importante es que está vigente su función de acompañamiento siempre en materia de seguridad. Sí. Y las circunstancias, la situación del país demuestra la necesidad de continuar realizando este trabajo, de continuar apoyando a la Policía Nacional Civil, y será la autoridad superior la que determinará en qué momento se hacen cambios en la forma que se está manejando la seguridad pública. Ministro, gracias por habernos dado los pormenores acerca de esta nueva incautación de droga y el rol que juega la Fuerza Armada y la parte de la Marina, particularmente con estos golpes a la narcoactividad. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad, y también al pueblo salvadoreño siempre invitarlos a que si detectan alguna anomalía, denuncien, y nosotros les hemos demostrado junto con la policía que respondemos a las denuncias y damos resultados. Así es, denunciar. Hoy se puede denunciar a todo aquel que se sospeche esté dentro de las, digamos, esos aspectos de ilegalidad y sobre todo pertenecientes a estos grupos terroristas que son en su mayoría fundadores ya viejos, como lo decía, que son los remanentes que van quedando. Vamos a, desde luego, a despedir. Son las 8 de la mañana en punto. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.